Estamos viendo, Javi, para todos los que se están sumando, 4 de la tarde, 2 minutos, arrancamos con nuestro programa y van a ver la violencia de este robo, porque estamos viendo, y ayúdame a relatarlo, Javi, y también le doy por supuesto la bienvenida a Pablo, porque estamos viendo a los encapuchados que con mucha audacia, como decía Lili, junto al otro hombre más corpulento, se meten directamente a la metalera, ¿no, Javi? Exactamente, uno de bordó y otro de negro. El de negro aparece después, un poco después, ya cuando se produce el robo, como para chequear que no se olvidaran nada los primeros dos que habían hecho el atraco, como que habían hecho el robo en sí. Pero hay cosas para destacar. Primero, que el más grande, el que está a cara descubierta, Martín, chicos, había estado el día anterior. Claro. Había estado el día anterior preguntando habían hecho si inteligencia. Aquí compraban X. Exactamente, si aquí compraban X metal, le dijeron que no se compraba, pero obviamente uno viene, me imagino, en la cabeza de él, debe haber hecho inteligencia, cuántas personas hay, cuántas atienden, cuántas no hay una señora mayor, hay un solo empleado, ven que atienden abriendo esta pequeña ventana, entonces dice, vamos a tener que traer a alguien chiquito, yo acá no puedo entrar. Claro. Y es lo que pasa en el video del día siguiente. Martín, esto fue a las 9 de la mañana, 8:58. Bueno, eso también me sorprendía, Javi, Pablo, y también lo sumo a Luis Azo, por supuesto. El horario, porque vos fíjate que los tipos están metiéndose con este hombre que lo ayuda a cara descubierta, con un arma, por lo que veo, armado, a los tiros. Dispara, por supuesto. Pero detrás pasan los autos, son las 9 de la mañana. Vos sabés que lo que me llamó hoy cuando, ¿qué tal, Javier? Cuando estábamos analizando las imágenes, la imagen Pablo del día anterior es realmente muy llamativa porque el hombre, nunca vemos habitualmente cómo se realiza la inteligencia, que parece algo, decir la palabra inteligencia, muy grande, pero es un hombre que llega al lugar y este es un escenario, ahora te voy a pedir si abrís la cámara en algún momento, porque vas a ver que está como despoblado el lugar. Entonces vos tenés un espacio en donde supuestamente esta persona supone que no hay cámaras, observa los costados, observa las posibilidades para escapar y, como decían, el espacio de la ventana y cuánta gente atendía. Entonces ahí es cuando empiezan lo duermen, lo termina durmiendo al vendedor, al que intercambia, y que te voy a explicar por qué también más tarde terminan yendo a robar este lugar y por qué estos lugares empiezan a hacer un botín. Por el robo del bronce. Exactamente. Por lo que hemos hablado, por lo que hemos hablado tantas veces, por el robo de bronce. Chicos. Javi, vos lo has cubierto infinidad de veces y aprovechás a mostrarnos el barrio también, por supuesto. Imagínense lo que venden acá. Acá venden bronce. Acá venden, mejor dicho, compran. Esta gente compra baterías de auto o de lo que fuere. Compran cobre, compran bronce, compran plomo, compran cable, compran aluminio, compran motores. Fíjense, mirá los precios, la batería por kilo 3.500 mangos. El cobre, el kilo 4.500. El bronce sale 2.700 pesos el kilo. Bueno, esto, mirá como todos, perdón Javi, como todo nos lleva de una cosa a la otra, ¿no? Pero ahí donde compra, me centro en el bronce y en el cobre. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos delincuentes que se dedican justamente a robar el bronce. Ayer han robado bronce de Cancillería. Una campana, exactamente, y lo van a vender ahí. Y el cobre lo mismo. ¿El cobre de dónde lo sacan? De los cables. Los cables. Los cables. Vimos en estos días cómo queman, cómo roban cables y después lo empiezan a quemar para sacarle ese recubrimiento de plástico, que es caucho, no es plástico puntualmente, pero es un material, lo queman y ahí obtienen el cobre. Y con eso van y obtienen dinero. ¿Y por qué te digo lo estratégico que es para los delincuentes este lugar, Javi? Porque hay efectivo. Hoy efectivo, no hay en ningún lado. Y estas personas tienen un fondo en efectivo para poder darle a los que vienen con estas bolsas, o bien, a veces no todos son de ilícitos, pero vienen e intercambian. Por ese dinero que dice ahí en el cartel. Y por supuesto estamos hablando de que la metalera es la víctima en todo eso, sí, ¿no? Sí. Pero, por supuesto, pero digo, la metalera tampoco debe preguntar mucho. Esta metalera y cualquier metalera viene con la tapa de un portero eléctrico, no debe preguntar mucho, ¿no? Digo, esto que ya lo hemos visto, pero me sorprendía, Javi, perdón, no quise interrumpir tu relato, me sorprendía lo de los precios, te dejo continuar. Sí, los precios son bastante elevados. Imagínate una batería, 3.500 mangos el kilo. Bueno, el cobre, 4.500 pesos el kilo.
el 4.500 pesos el kilo de cobre, es mucha plata, el bronce 2.700. Está bien que, obvio, tenés que juntar un montón de cobre, un montón de bronce para poder traer y para poder llevarte ese dinero. El tipo previamente, el día anterior, hace la inteligencia caminando por donde llegan el mismo día del robo, ayer a la mañana. Viene caminando por acá, se cambió la remera. El día anterior venía, si no recuerdo mal, con una remera azul. Ahora, Viene, se pone en la puerta, hace las preguntas de rigor correspondientes y ya al día siguiente, cuando es el día del robo, ya se cambia la remera, viene con una remera gris acompañado por dos personajes también, uno de buzo bordó y otro de buzo negro. Ahora, fíjate, Javi, cómo el lamentable robo de esta metalera nos da pie para hablar de lo que es el robo de bronce. Y nosotros hemos estado trabajando sobre ese punto en particular, que es el robo de bronce, por ejemplo, en Capital Federal, en distintas zonas de Capital Federal. Hay algunas zonas donde se roba más el bronce que en otras, por ejemplo, de picaportes, la tapa de los porteros, etcétera, etcétera. Estuvimos trabajando, recorrimos esa zona y presten atención a lo que nos encontramos. Así se roba el bronce en Capital Federal y luego se vende en metaleras como la que está Javi. Mirá. En mi edificio, por ejemplo, hace unos meses pusimos la llave electrónica. Porque en esto que vos das, son edificios históricos. El mío, por ejemplo, es de 1940. En esto que daba la segunda vuelta de llave, ya tenía uno atrás que quería entrar conmigo. De hecho, la puerta de mi edificio tuvieron que sacarle un pedazo de madera, puerta histórica, porque parecía que con un hacha, para sacar un pedacito de bronce. Así, se saca un día los timbres, otro día las manijas 2 veces, hasta cuando pusimos la manija de metal. Y hasta un día, yo hace poco entrando, tuve que llamar al 911, tenía una persona apoyada queriendo llevarse el último zócalo de bronce que tenía. Y todo eso, ¿y cómo es? 911 viene, bueno, se lo llevan un ratito, no sé qué pasa con esa persona, y a la semana los ves de nuevo, porque son las mismas caras siempre en el barrio. Marcelo T. de Alvear al 700, y este es, debía ser, el picaporte de un edificio con puerta de madera, antiguo, y también miren acá, mirá cómo destrozaron para llevarse, para robar el bronce de lo que es el buzón. Aquí el picaporte no está, esta parte que falta también del buzón y otro picaporte que falta. Esmeralda al 900 y la misma situación aquí en Retiro, se llevaron los bronces de lo que es el buzón. Pero mira, si seguimos, el edificio, donde hay un departamento bastante importante este edificio, un local, acá hay otra entrada del edificio. ¿Y qué pasa? Exactamente lo mismo. Placa de bronce que no hay de la cerradura, placas de bronce que no hay del buzón, y aquí este lugar que está destinado para el martillito para golpear, de bronce también, tampoco está. Otro de los edificios con puertas antiguas y que también fue víctima del robo de picaportes, de los detalles, si se quiere. Acá se ve que había una especie de flor, aquí otro de los picaportes, apenas 50, 60 metros estamos de la avenida Santa Fe, sobre Suipacha, que es esta calle. Por ahora recorrimos toda esta zona periférica, no vimos un policía. Uno de los tantos picaportes que fueron robados en los edificios aquí, una zona de mucho tránsito, muy turística. Y mirá lo que es el escenario de la noche, la luminaria, la luminosidad que hay, nula, cero. Y si uno camina por aquí como lo estamos haciendo nosotros en pleno horario nocturno, se encuentra, mira, acá también, caminamos y sin querer nos encontramos con esto. En la realidad se roban las cosas de bronce, mirá. Caminamos por esta zona, por la calle Marcelo T. de Alvear, Paraguay, Suipacha, Maipú, Esmeralda, y no hay efectivos policiales. Uno no se encuentra con efectivos policiales y sí se encuentra con esta situación, con una oscuridad en algunos sectores que es preocupante, mira. Si bien el robo de bronce, por supuesto que no es nuevo, evidentemente con la crisis y con la situación en la que se está viviendo, empiezan a incrementarse este tipo de robos. El robo de cobre, el robo de bronce,
que el robo de cobre, perdón, ahí volvemos al Sí, bronce dale. porque Pablo tiene información y es lo que estábamos hablando. El robo de cobre, además, conlleva un peligro muy importante. No ha pasado una sola vez, ni dos, ni tres, que hay delincuentes que han muerto electrocutados por querer cortar cables para llevarse el cobre. Pero volvamos al bronce, que es lo que estábamos viendo en el excelente informe que hiciste vos junto a Mauro Gundín. ¿Qué datos tenés de cómo es la ruta justamente Bueno, del bronce? en primer lugar quiero hablarte del AMBA, Escuchen esto, porque no es solo el conurbano ni tampoco solo la capital. Vamos a hablar del AMBA. En primer lugar, te quiero contar que hay denunciados 14.000 robos en el último año en el AMBA de diferentes piezas de bronce. La mayoría, imagínate, no se denuncian. Por ejemplo, mi caso particular, me sacaron... Multiplicalo por 5. Claro, por 5, 14.000 por 5. En mi caso particular, me sacaron los números del edificio, que eran de bronce. Ahora la gente los empieza a cambiar. Ayer contábamos el caso de una iglesia a la que le robaron directamente la campana. Pero Cancillería. Cancillería le robaron la ¿se afanaron? Bueno, yo te voy a decir 3 lugares, 3 zonas puntualmente. En Capital y te doy algunas zonas en la Mirá, provincia de Buenos foto, Aires. perdóname, Esto es esa Cancillería. foto que estamos viendo es de Cancillería. Le van y se chorean el bronce. Pero, a ver, antes de seguir Dale, con la información, cuando decimos se roban el bronce, son los picaportes, las tapas de los porteros eléctricos, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otro Te ejemplo doy podemos otro dar? detalle que Dale. esto no, te juro que no pensé que pasaba. Se roban las bocas de tormenta. Claro, tapas Las de botas agua. de tormenta, Claro. Tapas de agua, boca de tormenta. ¿Vos sabés lo que es llevarte eso? Pesa y mucho. Y el peligro que contrae. El peligro de que vos vas caminando y te caes en un... Ahora Pero vos no para el fíjate, vos delincuente, fíjate, sino para el que viene para el que detrás. viene después. Vos fíjate el país de cuarta que tenemos, ya no hablamos de la ruta de la cocaína, hablamos de la ruta del Bronce. Bueno, que La en algún ruta del punto bronce. se conectan, ¿eh? Sí, sí, En algún punto se conecta. pero entiendo lo que decís, la degradación. La degradación. La Porque te pongo degradación. la ruta de, no sé, Mirá, de... hace unos años, si vos hablábamos la ruta del metal, empezabas por Chacarita. Chacarita, frente al cementerio, tiene numerosos lugares. ¿Qué pasó? Vaciaron el cementerio de Chacarita No quedó una- los ladrones que se quedaron con el bronce. No hay una lápida. No hay nada. Ya no hay nada. Lo hemos hecho muchas veces, hemos ido al lugar, vaciadas, arrancadas. ¿Y qué hacen? bárbaro. Salen del cementerio, se cruzan y las cambian ahí. Ahora empieza a haber otros lugares que los vecinos nos están advirtiendo. Sí. Atención, porque la cantidad exponencial que hay de dealers y consumidores de droga está relacionado directamente con la cantidad de metaleras que hay en la zona. Por ejemplo, D11 y, por ejemplo, en Constitución. Ni hablar de la zona de Pompeya. Ahora, en la provincia de Buenos Aires también tenés algunos epicentros. Lomas de Zamora, por ejemplo, es uno. A ver, los vendedores de bronce o los que retienen de bronce para su fundido y para poder utilizarlo en otros materiales es un negocio lícito. El problema es que no hay ningún tipo de control sobre qué elementos se llevan para poder reducir, para que ellos reduzcan y se intercambian por dinero. Me llama la atención, estoy leyendo acá un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires, vos lo mencionabas recién, o hacíamos mención, que advirtió de la mafia de los ladrones del bronce manchado con sangre. Claro. Digo, me llama la atención el título que le pusieron, ¿no? Lo que pasa es que, ¿sabés por qué pasa ese 14.000 robos de objetos de bronce en el AMBA en el último año. Multiplicado por 5, como dice Luis. Multiplicado por 5. Estamos hablando de una Claro. barbaridad. Y te digo, ¿por qué manchado con sangre? Porque cuando se te termina la guita del bronce, empezás a robar celulares, que es lo que estamos viendo últimamente. Es el bronce, los celulares, ¿cuál es el objetivo? cobre. El cobre, con esta situación que vemos. Por ejemplo, hoy un empleado de una de las empresas de comunicación más importantes de la Argentina fue atrapado con una cantidad importante de cables, del propio cablado de su propia empresa. Y te sumo algo más que dice este informe que estamos leyendo, que estamos repasando, 1616, estamos en vivo, por si recién te sumaste, estamos contando la ruta del bronce, ¿no? La ruta del robo de bronce. Dice este informe que en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, hay 6 vecinos que han sido asesinados Ahí está.
porque en el momento en el que estaban robando el bronce fueron a increpar a los delincuentes. Tal cual, porque uno y piensa los terminaron matando. Uno piensa que es algo Por más eso inofensivo. mencionaba lo de manchado con Y sangre. no lo es. Porque, No lo es porque la mafia que hay detrás es lo inofensivo. misma. Fíjate, No es nada uno de los lugares, uno de los epicentros también cuando hablamos de la ruta es Barracas. En ¿Por qué? Barracas yo vi por primera vez, y a mí me asombró, yo no sé, quizá la gente que vive ahí ya lo sabe, Sí. es el tema de los bocas de tormenta, que son muy peligrosos, porque si Y vos no pero le pones una imagínate, tapa, se ha te muerto vas para gente. abajo y te Claro. puede No, morir. te Bueno, rompe la ¿qué es pierna. lo que hacen Morís. ahí? Te rompe la vena, te morís, te morís, vas. te vas. ¿Qué es lo que el hacen Río de la ahí? Plata aguado. Imagínate. ¿Qué es lo que hacen ahí? Y como plaga, se llevan el bronce que hay en los medidores de gas. Otro problema. También en ¿Por los qué? medidores de gas. Claro, te dejan Están sin gas, escuchando lo que estamos te diciendo. dejan con pérdida de gas y todo ahí empieza a complicarse. Y por supuesto, obviamente, que después la gente lo tiene que pagar. Tampoco es el último tramo, digamos, de la ruta, si No. nos ponemos a pensar las metaleras. Porque después esto hay alguien que lo va a transformar en otra cosa, ¿verdad? Claro, Que no pero- son los que tenemos Las ahí a la metaleras vista. por acumulan, ejemplo. acopian. Acopian. Soñé que me quedaban semanas de vida. No lo soñé. Pero aquí estoy. Estaba muerto de amor por vos. ¿Vos sabías que Gaby tiene novia? ¿Cómo que David tiene novia? Pésimo actor. De seguridad. Ahí está, gracias Dire. No sé quién está de Dire hoy, pero fíjate que, Pablito está, gracias Pablo, que el delincuente saca la tapa de la boca de tormenta y empieza a salir agua. Claro. Digo, Claro, mirá qué gráfico que es. Ahí está, esto es lo que yo te decía. Ahí está. Ahora, vos ves Mirá qué esto gráfico que que es, es, ¿no? es un pequeño rectángulo, un cuadrado, pero yo te estoy hablando de estas bocas de tormenta redondas, ¿viste? El alcantarillado, el que está en el medio de la calle o de las veredas, bueno, eso se llevan. Yo me imagino que eso debe pesar 50 kilos, por lo menos. No sé Eso cómo entre lo... varios, entre 2 o 3. Entre dos. Bueno, uno entrenado un 50 kilos se levanta. ¿Sí? Igual, ¿sabés lo que sucede, Martín, detrás de todo Sí. esto? Que siempre está la policía atrás de todo esto. Porque ¿También? porque si no, no hay modo. Porque no es que una persona va y roba esto y ¿qué hago con esto? Hay toda una mafia que se va generando. Y si la policía no está detrás, por omisión o por comisión, esta mafia no se forman. Por eso estaba hablando de la metalera y hablaba del cartel, ese cartel que además viene remarcando los precios. ¿Te diste cuenta que los Claro. precios estaban como remarcados? Evidentemente la metalera sabe que está recibiendo mercadería Esto es como robada. el tema de los celulares. Vos caminás por la calle... Perdona. Enormes carteles que evidentemente la cana los conoce, ¿no? Si no, ¿cómo lo vemos nosotros ahí en la puerta de... Vos caminás por la calle, ¿cuál es la Valle no Paraná? ¿Cuál es la de los relojes, donde están todos los... Libertad. Por Libertad. Calle Libertad. ¿Quién vendió alguna Bueno, vez un pero pará. celular? No, ¿Quién, bueno, pero uno nosotros- lo tira y está lleno. Pero por supuesto, vos ayer no estabas, Adrián, pero nosotros lo hablábamos acá con Luis Claro. y con Pablo. Lo hablábamos con Luis y con Pablo, que no hubiese tanto robo de celulares si no hubiese tantas cuevas donde te compran el celular Pero por robado. supuesto. Y donde venden el celular robado. Y si no, ¿qué Por eso objeto cuando tiene? ¿Y por por qué? eso- Si alguien no te lo ¿Y por compra, qué no te sirve. existe Por esto? Porque la supuesto. policía Para lo eso. permite, porque Por si supuesto. allanaran Fíjate. todos los negocios en la calle Libertad Fíjate no lo que quedaría pasó en las ninguno. últimas horas. En las últimas horas desarman una cueva de presuntos compradores de celulares o vendedores de celulares que en realidad lo que hacían era recibían celulares y lo cambiaban por cocaína. Cocaína de muy mala calidad, que es la que terminan vendiendo en estos lugares y que evidentemente además perjudican, por supuesto, la salud de ¿Cuántos todas las- somos abogados, Luis? Muchísimos años. Muchísimos años. Y hablábamos de esto hace 30 años. Por supuesto. Los allanamientos en la calle Libertad con los autoestéreos. ¿vos te acordás? Claro, es lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que cambió. No existían los celulares en esa Claro, época. exactamente. Bueno, 16-21 en la República Argentina. En un ratito vamos a seguir hablando y dando más información sobre lo que es la ruta del robo del bronce. Pero te pido que te quedes a escuchar el próximo tema. Seas hombre o seas mujer. Porque te vamos a contar y te vamos a mostrar como pocas veces se ha visto lo que es el acoso callejero. Lo que nosotros hemos llamado los mano larga. Los hemos llamado los mano larga para que este nombre te quede en la cabeza. Porque van a ver imágenes, y ahora vamos a ir al móvil con Cristian Balbo, de cómo cada vez más en los colectivos, transporte público, en la calle, hay personas, por lo general hombres, hay que decirlo por supuesto, en su gran mayoría, que terminan acosando y manoseando mujeres. Fíjense lo que pasó
en las últimas horas, Pablo. Esto fue la vía del tren. Fíjate, esta es la estación Lisandro de la Torre. El comando de trenes seguros termina advirtiendo esta situación. Una mujer venía con una bicicleta y detrás un hombre que en muletas se dirigía lentamente y se le acercaba cada vez más. Sí. Finalmente, cuando termina prácticamente abordándola, finalmente le toca la cola. O sea, la manosea, la manosea. Ahí empieza un forcejeo, la chica se sube al tren con la bicicleta y ahí vemos el momento, está el video, en donde la mujer está haciendo la denuncia. Ahora, ahí lo tienen, mirá, ahí tienen al tipo de la muleta, en donde finalmente es detenido. La venía siguiendo 50, 60 metros por el andén. Después terminó siguiéndola también, después de tocarla, se metió en el tren. Ahí, gracias a Trenes Seguros, que es una aplicación en la que el pasajero puede advertir lo que está sucediendo, finalmente terminan deteniendo. Me voy rápidamente al móvil, está trabajando Cristian Balbo justamente con este tema. Hola Cris, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo con este eslogan que vi una vez en uno de los colectivos y me llamó mucho la atención. El 100% de las mujeres en algún momento de su vida recibió acoso callejero. ¿Cómo estás, Cris? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín, colegas? Buenas tardes. La imagen que les ofrece el camarógrafo Néstor González es la del comando de trenes seguros. Es fundamental esa imagen. ¿Por qué? Porque ahí es donde identifican a estos acosadores, a estas personas que manosean a pasajeros en cada una de las formaciones de las distintas líneas de trenes, y a partir de ahí se inicia todo un proceso, todo un procedimiento, todo un protocolo para poder, además de identificarlo, detenerlo. Esto ha ocurrido en el Mitre y ahora estamos aquí en lo que es la estación de Constitución con el tren Roca, y la modalidad es esta: se produce el acoso hacia una pasajera. Esto es visualizado por las cámaras de seguridad a través del comando de control de trenes que le mostrábamos recién, y a partir de ahí toma conocimiento la policía federal, en este caso, se espera la próxima estación y ahí se lo demora, ahí se lo detiene. Claro. Por abuso deshonesto. Esto es lo que viene ocurriendo, lamentablemente. Hay mucho tránsito, fíjense ustedes, de pasajeros, y ahí es donde se da, lamentablemente, esta oportunidad para estos acosadores que se creen que nadie los está visualizando, cuando en realidad, desde este comando de control de trenes, están trabajando también para identificar a estas personas. Claro. Ahora, sé que estás trabajando desde temprano con este tema, como hicimos ayer con otros y como hacemos todos los días. La verdad que excelente el laburo que haces, por supuesto, en esta sinergia con la producción. Ahora, con las mujeres que hablaste ahí, sé que hablaste con gente que viaja en colectivo, de la totalidad de las mujeres, ¿cuántas te dijeron, sí, es verdad, yo alguna vez sufrí acoso? No, es un tema delicado, podemos hacerlo en vivo, un tema delicado. A ver si vamos a hacerlo, porque yo creo que te vas a encontrar con una sorpresa. Es un tema, o sea, preguntar a una persona si fue o no acosada, hay que ver si la persona está dispuesta a revelar. Muchas veces no lo dice. Es un tema complejo, delicado. Pero las mujeres están cansadas también. Hay que ver cómo abordarlo también periodísticamente. Lo que estamos en condiciones de afirmar es que en base a lo que hemos podido conversar con el personal de la Policía Federal y el personal de Trenes Argentinos, más el trabajo que hace el Comando de Trenes Seguros, es que existen los casos. Muchas veces las víctimas no quieren identificarse o públicamente dar a conocer que fueron víctimas de un acoso a bordo de una formación, pero lo que sí estamos seguros es que se está trabajando en este sentido, a partir de que lamentablemente se ha sumado esta modalidad también en las formaciones de los trenes de las distintas líneas. Pero bueno, podemos acercarnos, si quieren, a alguna pasajera si que alguna esté vez le pasó, a punto Cristian. de subir. A ver, vamos a preguntarle, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal? Podemos hacer una preguntita, ¿qué tal? Estamos por el tema de que vienen incrementándose los casos de acosos en la formación de los trenes. ¿En alguna oportunidad usted abordó esto con su familia o con su entorno, esta situación, cuando viaja en trenes? No, por suerte no lo vi ni me tocó. No, bueno, la verdad que no escuché. No. ¿Está al tanto del tema de que ahora hay una modalidad de controles de trenes seguros justamente para también estar atentos o alertas a esta modalidad que se da en las formaciones? Lo escuché como alerta. Sí, lo escuché como alerta, me parece una buena herramienta para tener en cuenta, sí. Y estudiarla, por lo menos, para cuidarnos. ¿Alguna vez sufrió un acoso callejero esta mujer, por ejemplo, Cris? Cuando va en la formación, ¿usted toma algún recaudo? No. Simplemente es subir y bueno, y cuidarnos. Gracias, muy bien. Fíjense ustedes, ¿no? O sea,
O sea, lo mejor que nos puede pasar es este testimonio, en realidad. No buscar testimonio de gente que haya sido No, por acosada, supuesto, a la inversa. eso desde ya. Que ocurra esto, decir, Pero no, es pero esto, no es porque decir, no le haya pasado a conseguir una mujer, testimonios de gente- no podemos No, no hablarlo y no tal contarlo, cual. A ver, porque la verdad es señorita, que cada vez pasa ¿puede más, ser y es segundito? una realidad, es una realidad. Eso es inevitable, eso- te lo eso- puede eso decir no tiene- cualquier, Mira, te lo puede decir Martín, cualquier eso no tiene nosotros en la discusión. redacción, que pasa en la redacción que venimos viaja en a el ver- transporte vení por acá. público. A Sí, veces Pablo. en la redacción, la verdad que nos sorprende porque empezamos a preguntar a las chicas si alguna vez les pasó en la calle, ¿Puedo preguntarte? si alguna vez, viste, disfrazado de piropos, eso que hace 5 años Sí, ya dejó claro. de ser un piropo sino un acoso sexual en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo sigue ocurriendo. Y no tenés chicas que no hayan sentido preguntar? alguna sensación de ¿Puedo preguntar? humillación porque las han ¿Qué tal? avanzado ¿Puedo preguntar? en la calle, en los trenes, que le hayan tocado la cola, que le hayan tocado un pecho. Situaciones, cuando uno empieza a enumerar, es impresionante la cantidad de mujeres que han tenido que sufrir esta ¿Qué tenés, situación. Pablo? Dale, Mira, mostrame. fíjate, decíamos, los acosos no paran. Y primero hablamos de la calle, los acosos en la calle. Vos fijate lo que fue este pequeño experimento que se hizo hace un tiempito de una mujer que sale a caminar por la calle y está registrado todo lo que le dicen. Así camina una mujer por la calle, fíjate. A ver. Fíjate lo que tiene que soportar. Sí. Sí, es impresionante. Van a encontrar las chicas más lindas. Siempre, siempre, siempre. Si querés volvemos y seguimos con... Bueno, Tremendo, ¿eh? fíjate lo que es una mujer caminando por la calle en la ciudad de Buenos Aires. Que este no es una cosa donde la han tocado a la mujer, pero no deja de ser acoso, por Esto supuesto. es un acoso. Y esta es la violencia de género disfrazada, de piropo, de un pequeño comentario. Bueno, la verdad es que todas las mujeres que sufren esta situación se sienten mal, muy mal. Ahora, también pasa en los colectivos, como decíamos recién, en los trenes, en el subte. ¿Querés ver lo que pasó cuando un pasajero manoseó a una mujer, a una señora, adentro de un colectivo? A ver, dale. Fíjate la reacción de la gente. Dale. Bueno, esta es otra situación. Es un hombre que Sí, que se empieza a manosear, tremendo. a la vista de todos en la estación Catedral. Bueno, Y ahora esto yo lo- lo- esto lo- ¿Puedo esto hacer lo- una esto lo que- diferenciación? Esto es lo que sufren las mujeres, ¿no? ¿Puedo Sí, hacer una sí, diferenciación, dale, digamos? me voy con Cristian, que está en el móvil. Dale, A ver, Luis. lo que mostrábamos hasta ahora, lo que mostramos en el recorrido de esta chica es básicamente supuestos de acoso, propiamente dicho, que en realidad, especialmente algunos que tienen contenido sexual explícito, que los alcanzamos Sí. a leer, que en realidad son infracciones o están vinculados a infracciones previstas por el Código Contravencional, ¿no? Y que están relacionadas En la con- capital federal. En la capital federal hablamos. Buenos Aires no y hay que son, nada. son penas menores, de 2 a 10 días de prisión, Hasta 30, sí. sí, exactamente. Cris, lo último, Ahora, sí, lo dale. más grave que estamos contando de los tocamientos ya es otra cosa, eso ya sí pasa Eso es abuso. al Código Penal. Eso es un delito, Porque claro, eso ya por es un supuesto. delito que se llama abuso sexual. Cris, vuelvo con vos, allá estás en la Acá estación. estamos con... Seguimos recorriendo, preguntándoles a las pasajeras si fueron víctimas de algún manoseo o de acoso
a bordo de las formaciones. ¿Tu nombre? Rachel. ¿Me escuchaste la pregunta? ¿Qué respuesta me das? Y sí, la verdad es que hay bastante gente que intenta, por lo menos a mí me intentaron robar y si me intentaron acosar, la verdad es que yo no me di cuenta. Pero después sí hay bardeos de repente o escuchás silbidos, pero no sabes si se dirige a uno o a otro. Y bueno. Bardeos, silbidos. ¿Qué tipo de bardeos? ¿A qué te referís? No, básicamente peleas, gente que no sé, vienen de partida de fútbol y empiezan así a insultarse, que aguante eso, que aguante lo otro y nada, se empiezan a insultar y bueno, mejor que se vayan alejando, pues si no se agarran a veces. ¿Estabas al tanto que hay un comando de trenes seguros ahora que está trabajando también para identificar a estos acosadores, estas personas que manosean a las pasajeras a bordo de la formación? Ah, mira, no conocía, la verdad. Se ve que es nuevo, pero no lo conocía. ¿Vos tomás algún recaudo cuando estás en las formaciones? ¿Tomás algún recaudo en particular cuando viajás? No, en particular no. Así que solamente estoy ahí, viajo tranqui, pero por ahora yo zafé. Pero que las hay, las hay. No zafé, pero que las hay, o sea... Hay situaciones, onda, que una no la pase o no se dé cuenta realmente que la pasan, no significa que no existan estas clases de situaciones. Creo que el testimonio de Rachel, de Rachel nos aclara un poquito lo que ella percibe, lo que ella siente. No fue víctima, pero da a entender que tal vez ella no se dio cuenta de esa situación, de esa circunstancia, pero sí sabe que ocurre, ¿no? Sí, claro. Fíjate vos, un reporte realizado por Trenes Argentinos sobre el año 2022 indica que hubo 98 personas detenidas y 301 denuncias por acoso sexual y por tocamientos en los trenes. Estamos hablando nada más que de los trenes en este caso. Son 98 detenidos y 301 denuncias. Esto es fuente de Trenes La mayoría de las Argentinos. mujeres no lo denuncian. La No, verdad que la mayoría porque te da vergüenza. Porque la mayoría es que no lo denuncian. no lo denuncian en general. Fíjate otros detalles que te quiero dar. Por ejemplo, el acoso sexual. Vamos a diferenciar acoso sexual del abuso sexual. Sí, claro. Son dos cosas distintas. Vos vas por la calle, una mujer va por la calle, un hombre va por la calle y le quiere decir algo a una mujer, se lo dice, está acosando a esa mujer. Los comentarios sexuales, las fotografías y las grabaciones son acoso sexual. El contacto físico indebido es acoso sexual. La persecución o el abuso. Ahí te pongo un punto, El contacto físico es abuso. Pará Ahí porque ya hay deja de más. decir No. acoso. Yo te estoy hablando del contacto físico, no es... Una cosa es el contacto físico, el acercamiento. Y ahora yo te estoy hablando del acercamiento, el que te está cerca, te sigue, te habla al oído. Ah, pero sin contacto. Sin contacto. Ah, sin contacto. Bueno, persecución o arrinconamiento, situaciones de acoso que viven las mujeres. Hay otras situaciones que tienen que ver más con el abuso. Por ejemplo, la persona que se masturba delante de otra y vos decís, no, esto no puede ser, pasa. Cuando hablas con un montón de Bueno, lo vimos mujeres, recién el de la estación Agüero. Se estaba tocando. exactamente. Mostrar partes íntimas del cuerpo, es decir, esta actitud exhibicionista que se hace frente a algunas mujeres. Esas son exhibiciones obscenas. Y los gestos obscenos. Que también es un Esto es un delito. abuso sexual. Es otro delito. Pero está bien la diferenciación que hacía. Masturbarse, si es un menor, puede ser corrupción de menores. Sí, también. Porque no es menor. Frente a un menor, decís vos. Sí, por supuesto. Pero está bien esta diferenciación de lo que es realmente un delito, como por ejemplo manosear a una mujer en la calle. ¿Qué es lo que vimos que hizo este hombre, el de muletas, recién en el video? El acoso sexual dentro de la ciudad de Buenos Aires es, no prácticamente, así lo dice la contravención, dirigirse hacia una mujer sin pedirle permiso antes. Claro. No importa. Claro, o sea, vos no te puedes dirigir a una mujer, es medio absurdo como está redactada la contravención, pero te podrían decir, ¿dónde está la avenida Córdoba? Y que no le guste, por ejemplo. No tiene que ser cosas soeces. Claro. No tienen que ser cosas Bueno, soeces. pero acá esto es parte de la violencia de género que viven las mujeres de diferentes maneras. Esta es algo que desde hace algunos años se empezó a decir, basta, paremos con esto. Han mermado mucho. Parecía que había mermado, ¿no? A ver, dame un segundito que quiero... Dame un segundito, Luis, ahí me completás, pero quiero ir con Cristian que me estaba llamando. Cris. No, sí, seguimos recorriendo en el marco de lo que es, ya podríamos calificarlo como de encuesta, y la verdad, por el momento le hemos preguntado a 10 pasajeras y las 10 me han dicho que no han sido víctimas. Recién teníamos un testimonio donde dice que tal vez no se dio cuenta de la situación, pero que pudo haber ocurrido. Seguimos caminando, estamos en la estación de Constitución, ferrocarril Roca. Yo te presentaba con eso que había leído alguna vez, que seguramente la gente que viaja en transporte público lo vio,
y decía el 100%. Por supuesto que era una manera de llamar la atención. El 9, Decía, es el 9. ¿Te puedo preguntar? Perdón, Martín. Sí. Concretamente ¿Qué tal? son 9 Martín, de cada 10 casos. Claro, 9 de cada 10 casos, exactamente. Puede pasar tranquilamente que una mujer no lo quiera decir y queríamos preguntarte, también, pero... Martín, a ver, acá hay una pasajera. Estamos con una pasajera. Queríamos preguntarte, ¿alguna vez viajando en el tren fuiste víctima de algún acoso, de manoseo, que tuviste que denunciarlo? Por suerte no hacia mí, pero sí vi mucha gente que le sucedió, muchas chicas sobre todo. Y bueno, es muy triste, pero sigue pasando y es una realidad. ¿Qué fue lo que viste? ¿De qué fuiste testigo? Generalmente manoseos. Cuando el tren está muy lleno, la gente está junta y aprovechan los hombres para tocar a las mujeres. Es algo común. Por suerte no me pasó, pero he visto. Y en el caso en el que lo viste, ¿qué hizo la pasajera? O sea, ¿se levantó? ¿Hubo presencia policial? ¿Quedó registrado en cámaras de seguridad? No, mucha gente lo filma con el celular. Claro, el celular, ¿no? Como recurso, claro, entiendo. Más que nada el celular y lo suben a las redes. Y bueno, generalmente sí viene la policía. Suelen acudir de inmediato cuando pasa eso. ¿El resto de los pasajeros lo que hacen es reducir a esta persona que manoseó a una pasajera? Sí, sí. ¿Vos lo viste? ¿Fuiste testigo de eso? Sí, sí, reducen a la persona y bueno, generalmente lo insultan, pero sí. ¿Y con el celular? Lo filman. Lo filman. Más que nada es el apoyo de la gente, hasta que viene la policía. El apoyo del resto del pasaje a bordo de la formación. Sí, y cuando paran en la próxima estación, después del delito cometido, ahí interviene la policía. Exactamente, sí. Sí, sí. Bueno, gracias. No, bueno, una pasajera Chris, que no fue víctima de acoso, sí, pero de que vio, pero que revela que vio cómo se actúa en consecuencia. El resto de los pasajeros intervienen. Que vio, exactamente. Gracias, Cris. Te mando un abrazo grande. Volvemos en cualquier momento. Perfecto. Abrazo grande. Me parece un dato... Perdón. Y la noticia urgente tiene que ver con la muerte de Huguito Flores, este referente de la música tropical, de la movida tropical santiagueña, muy pero muy conocido en el interior, que estaba viajando de Santiago del Estero aquí a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, primero porque tenía que ir a tocar en José C. Paz por el Día de la Primavera y iba a terminar tocando en el Gran Rex, pero atención porque la noticia de último momento, la noticia urgente con respecto a esto que sucedió anoche, en el cual murió Huguito Flores, la tiene Pablo Ponzone, porque la justicia cree que esto no fue un mero accidente. La justicia cree que el camión con el que choca el auto que manejaba Huguito Flores estaba en pésimas condiciones y por eso quedó detenido el chofer, Pablo. Tal cual, Martín, encontraron, ya se hicieron las primeras pericias. La situación fue la siguiente. Hugo Flores iba en este vehículo que estamos viendo que impactó junto a otro y quiso esquivar a un camión que llevaba troncos y que no tenía luces. Estaba en pésimo estado, de hecho tenemos las imágenes del camión. Sí. Fíjate en qué condiciones estaba circulando por la ruta 34. Él venía de Santiago del Estero. De La Banda, puntualmente, de la ciudad de La Banda, hasta José C. Paz, por la ruta 34. Acá, la provincia de Buenos Aires, porque tenía que tocar por el Día de la Primavera. Por el Día de la Primavera. Perdón, una gira que terminaba ni más ni menos que en el Gran Rex. Sí, con muchos shows en el Gran Rex. Supuesto. Ahora, detectan que, digamos, temeraria la manera, con un camión fantasma estaba llevando por la ruta 34 estos troncos, este camión que estamos viendo ahí en imágenes, ahora seguramente lo vamos a poder ver. No tenía una luz, Luis, Martín, no tenían absolutamente nada. Entonces quiere esquivarlo repentinamente porque se lo encuentra y cuando lo quiere esquivar, finalmente se encuentra con el otro vehículo y terminan impactando y perdiendo la vida. Hugo Flores, su mujer, su cuñado y su pequeña hija de 3 años en muy grave estado. Ahora, escuchábamos hoy más temprano al fiscal Martín Silva que contaba las malas condiciones, las pésimas condiciones en las cuales estaba el camión. Por lo tanto, considera, como bien decía Pablo, que esto no se trató de un mero accidente, que esto no se trató solamente de un accidente, sino que acá hubo, al menos Luis, negligencia. Porque acá, por supuesto, no hay intención, no lo quería matar a Huguito Flores, pero ni a su familia. Pero digo, evidentemente hay algún tipo de negligencia. Lo que pasa es que tenemos obviamente lo que vos decís, una mezcla de negligencia e imprudencia, especialmente a partir de
una salida a la ruta de un vehículo de gran porte sin los elementos mínimos de guardia que puedan generar algún tipo de accidente como este. A ver, la palabra accidente obviamente no define exactamente esta situación. Claro, porque el accidente se puede evitar. Dame un segundito, Adrián, porque quiero saludar a Juan Marcelo Díaz, que es periodista de Santiago del Estero y que estuvo en el lugar del hecho. Hola, Juan Marcelo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto de saludarlos a todo el equipo. Lo mismo. Contanos qué viste en la escena. Cuando vos estuviste, ¿estaban todavía los vehículos? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pudiste registrar? Sí, de hecho, el camión que ustedes estaban mostrando recién en algunas imágenes todavía está en el lugar del accidente. ¿Todavía? El kilómetro 600. Todavía está, sí, todavía está. Es el kilómetro 640 sobre la Ruta Nacional 34, como decían, a la altura de la ciudad de Garza, aproximadamente 3 kilómetros del ingreso a la ciudad de Garza. Recordemos, Garza es una localidad de Santiago del Estero que está a aproximadamente 89-90 kilómetros al sur de la ciudad capital de Santiago del Estero, a la vera de la Ruta Nacional 34. Como ustedes decían, el vehículo, el camión, todavía está ahí en el lugar del hecho, teniendo en cuenta que los peritajes de la policía se estuvieron realizando hasta hace aproximadamente una hora, acá sobre la Ruta Nacional 34. Y el problema para mover este vehículo es las condiciones en las que quedó, porque si bien es cierto, ratifico lo que ustedes decían, es un vehículo que no tenía ninguna posibilidad de poder circular por una ruta nacional y menos en horas de la noche, debido a las características, a la mecánica del vehículo. Bueno, con el golpe quedó absolutamente peor. De hecho, todo el eje trasero ha quedado totalmente inutilizable y es por eso que va a ser muy difícil remover un camión de semejante porte, de semejante peso, y especialmente Juan, por el lugar en el que ha quedado cruzado. Juan, te habla Pablo Ponzone. Mira, estamos viendo imágenes del accidente, del camión. La verdad, un camión que tiene una patente de hace 25 o 30 años, no tiene luces, tiene los neumáticos recapados, estos dobles neumáticos recapados. Las condiciones son paupérrimas, además es una ruta que aparentemente es muy oscura. Así es el parque automotor de la zona cuando, por ejemplo, trasladan elementos como, por ejemplo, los troncos que trasladaba este camión. ¿Son así o esto es una excepción? Hay primero un detalle. El camión trasladaba un tanque de agua, un tanque de plástico de 100 litros, lo que se desprende. Exactamente, lo que se desprendió y lo que da la sensación de ser un tronco es parte de la caja de este camión, de este vehículo que transportaba este tanque de agua. De todas maneras... El camión, perdón que te interrumpa, Juan, pero digo, el camión, acá ahora vamos a ver algunas imágenes del camión, es una cosa impresionante. O sea, es un milagro que esté circulando. Que funcione. ¿no? No es un milagro. Pero vos te vas a... Es más que un milagro. Hay una negligencia tremenda. No hablamos ya del hombre este que maneja este vehículo, sino de dejarlo circular. Dejarlo circular. Pero fíjate, este vehículo con esta patente, con un cable el capó, Luis. Estas patentes no existen desde el año 95. Mirá. Se reemplazaron en el 95. Pero aparte está con una patente, mira, ahí lo estamos viendo y te estamos viendo, Juan. Digo, miren lo que era el camión con lo que chocó Huguito Flores. Ahora, esa patente, pero esa patente ni siquiera... ¿De dónde No, en el 95 se cambió... Por las tres letras. La de las tres letras, exactamente, las 3 letras y los 3 números. Correcto, pero eran más largas las patentes del 95 para atrás. Por eso, esa. No, esta es anterior, Con una letra... Esta es todavía más vieja, yo creo. En el 64 se crearon una letra y una cantidad de números. Claro. Ahora, si es anterior al 64, bueno... Fíjate que yo recuerdo que esas patentes decían, creo que A, B o A, porque te identificaba la ciudad. La localidad con 2 letras y después un número largo. Sí. Acá ni siquiera tiene las letras, o sea... Capaz que es una patente trucha. Capaz que es una patente trucha, Por eso hay más de una responsabilidad acá. Obviamente no vas a entender que hay una responsabilidad de parte de algún policía en particular. Otra vez, la policía del Estado. Pero el Estado lo ha dejado circular en y hay que ver, te preguntaba yo a Juan Marcelo, si el parque automotor...
¿Ves que es cortita? Perdón, Pablo. Claro, pero parece que le falta... Patente? Bueno, sí. Sí, es verdad. Es una patente que no existe. Es verdad lo que dice 106.220, pero no existe esa patente. La pregunta es que el tiene un parque número más en el automotor está en celular. estas condiciones. Porque acá en la provincia de Buenos Aires, nosotros a veces, si lo hemos registrado, le llamamos autofantasmas nosotros. Son autofantasmas, vos no lo ves, te aparecen y son en general los que terminan causando las tragedias. ¿Está así el parque automotor en las rutas de Santiago del Estero? No. A ver, esto si bien es cierto, creo que no puede tomarse como una excepción, pero tampoco es la generalidad de los casos. Sí hay que decir que, el lugar en el que se produjo este accidente es una parte de la ruta que es muy, pero muy angosta, que no está en las mejores condiciones porque tiene un pavimento que es muy ondulado, que no tiene banquinas, banquinas que permitan una rápida salida por parte de los vehículos ante una eventualidad o ante un accidente de estas características. Si bien es cierto, es una ruta peligrosa y la hora en la que se produjo este accidente creo que aumenta un poco más los elementos de la tragedia, pero digo, no es la generalidad de los casos. Claro, vehículos así de estas características, aunque sí es, en algunos casos se pueden encontrar vehículos de este tipo, a lo mejor no en tan pésimo estado como está este camión, pero seguramente si se sigue buscando a lo mejor se pueden encontrar algo así. Juan, te pregunto por la persona que está detenida, por el chofer o por la persona que manejaba este camión. ¿Cuál es su situación actualmente? Porque el fiscal lo detiene, el fiscal lo acusa de esta negligencia, de cómo manejaba un camión que estaba en estas situaciones. ¿Cuál es la situación de este hombre y si se sabe quién es? No ha trascendido la identidad de esta persona. De hecho, está detenida en la comisaría, en la seccional de la ciudad de Garza, desde apenas ocurrido este hecho en las últimas horas de anoche. Está imputado bajo el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, seguramente con el devenir de la investigación y de las pericias por parte de la policía de la provincia y de la justicia actuante se podrán determinar algunos otros elementos que tengan que ver con la responsabilidad o no de este hombre que manejaba el vehículo. Pero bueno, ahora todo está centrado en la investigación, en los peritajes y, por supuesto, la otra cara de esta situación, los preparativos ya acá en Santiago del Estero para lo que será, entiendo, un velatorio y un cortejo fúnebre absolutamente multitudinario, por lo que significaba Huguito Flores para muchos fanáticos de la música guarachera acá en Santiago del Estero y en buena parte de la República Argentina. En buena parte de la República Argentina. De hecho, se da una curiosidad que Huguito Flores, hace algunos años, tuvo que salir a desmentir su muerte en un accidente de tránsito. Habían dicho y se había filtrado una noticia falsa en la cual decían que él había muerto en un accidente de tránsito. Escuchen cómo él desmentía su propia muerte en ese momento. Dale. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, quiero contarles que hoy, en el día de la fecha, 24 de septiembre, se ha corrido un rumor muy feo que había perdido la vida en la ruta. Y bueno, desmentir todo eso, gente que no tiene nada que hacer, gente muy pobre, de corazón. Así que gracias a todo el público, gracias a todos los amigos, a toda la familia, que no se preocupen. Estoy muy bien, muy feliz aquí en mi casa con mi familia. Les mando un cariño grande, gracias por preocuparse a todos los que me han llamado y mandando mensajes. Hay Huguito Flores para rato. Un cariño grande para todos. No, amigos, lamentablemente no sé quién fue el que predijo esto que iba a pasar en el 2020. Encuentran que el camión no pasó por el peaje, que venía atravesando el campo, es decir, se mete directamente por uno de los caminos de campo porque no llegó a ser detectado en el peaje. Por uno de los laterales. Que no podría ni pasar el Pero peaje. Pero hay otro detalle más. Se está tratando de determinar con diferentes pericias si el camión estaba en movimiento o detenido parcialmente mitad dentro de la ruta, mitad en la banquina. Son dos elementos que se están tratando de determinar para poder entender, porque el impacto cuando quiso esquivar Hugo Flores, este camión fue directo contra los fierros y las maderas que le terminaron provocando la muerte. Está en comunicación con nosotros Marcela Baños. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno,
Me imagino la tristeza por esta noticia, acá estamos dando algunos detalles. La verdad que Huguito Flores, cuando uno pregunta, ni hablar en Santiago del Estero, pero en el interior, y también acá, ¿por qué no? Digo, es de un artista con una popularidad increíble, ¿no? Totalmente. La verdad es que sí, estamos en shock. Yo estoy como que no lo puedo creer todavía. Estuve todo el día tratando de entender por qué pasan estas cosas, ¿viste? Que es muy difícil. Ay, sí, la verdad que sí, es muy injusto, ¿no? Porque estamos hablando de rutas, estamos hablando de cosas que se podrían haber evitado si se hubieran controlado a tiempo. Pero por supuesto, porque una cosa es, lo hablábamos recién, ¿no? Y está bueno que vos te metas también en este tema porque una cosa es una fatalidad, una tragedia, un accidente que lamentablemente puede suceder. Ahora, cuando nosotros estábamos mostrando, no sé si vos tenías una tele enfrente, pero cuando estábamos mostrando el estado en el que estaba el camión con el que choca Huguito Flores, pésimo estado, un vehículo que no podría jamás haber circulado, y sabiendo que el chofer está detenido, decimos, bueno, no es un accidente porque se podría haber evitado, y eso me imagino que causa más dolor en las personas que lo conocían bien como vos, ¿no? Y sí, porque decís que injusto, ¿no? O sea, empezás a tomar conciencia de que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, a cualquier persona. Lamentablemente le tocó a Huguito, un artista, como decías vos, que sí, estaba en uno de sus mejores momentos, me atrevo a decir, feliz con lo que estaba logrando, con que su música sonara en todo el país, terminando el año con un teatro Gran Rex, que cualquier artista, vos sabés lo que significa llegar a la calle Corrientes, sobre todo viniendo de Santiago del Estero, peleándola, luchándolo, buscando su lugar. ¿Qué te parece? Así que sí, peleando, escuchando que su hija está peleando por su salud, por su vida. Sí. La verdad es que es todo muy triste. Hoy justamente estábamos hablando con la producción, hablando y armando el programa del sábado, donde vamos a hacer un homenaje. Sí, lógico. Y la verdad es que, te juro, pensaba cómo arranco, ¿no? Porque un programa de 6 horas de música, bien arriba, digo... Qué tremendo, claro. Qué tremendo, y aparte, qué tremendo. Digo, Marce, y acá me quiero meter con vos, porque me parece que sos la persona indicada para hablar de esto, ¿no? La música tropical y los siniestros viales tienen un historial que la verdad que asusta, ¿no? Para repasar los más conocidos, Rodrigo, ni hablar, por supuesto, Gilda, ni hablar, por supuesto, vos seguramente conocés más, pero digo, están íntimamente... Bueno, Rodrigo Tapari, Diego Mujica, que por suerte siguen con vida, pero le han pasado realmente muy, pero muy mal. Digo, esa interrelación debe tener que ver, infiero yo, en la cantidad de viajes que tienen que hacer por las rutas argentinas, indefectiblemente. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con que son las distancias, tiene que ver con las distancias. Sí, es verdad. Es eso, lamentablemente es algo que, viste, yo los escuchaba durante todo el día hablando de lo que es la movida, el laburo en sí. Es muy complicado juzgar desde nuestro lugar porque uno tiene... Pero lo digo bien porque, viste, que la idea es, no, tenemos que buscar la forma. No, no hay forma, chicos, es el laburo, la gente necesita laburar. Y cuando llegas a ciertos lugares en la movida, lamentablemente, a veces uno se pregunta qué costo, pero tiene que ver con esto, con trabajar mucho, con poder disfrutar de esto que tanto luchaste. Y las rutas argentinas, que a veces no están en su mejor estado, y como pasó acá, no se controlan las cosas como se tienen que controlar, y suceden estos accidentes fatales, trágicos, que traen mucha tristeza y mucho dolor. Y estaba acá, me hacían llegar otros casos, ¿no? Sí, a ver. Por ejemplo, el del Nova, por ejemplo. Que está bien. También. No deja de ser... Está bien, pero no deja de ser un hecho que sucedió, un accidente vial, si se quiere, o un siniestro vial. También, digo, los que mencionaba vos, Marce, el del Pepo. El de Pepo. El del Pepo, donde también murieron artistas tropicales. Que eran compañeros de él. No murió la estrella principal, que era el Pepo, pero sí murieron sus compañeros, ¿no? Como para seguir sumando. No sé si Leo Mattioli también tuvo algún hecho parecido. Leo tuvo un accidente en su momento, sí, después por suerte se recuperó, pero bueno, ese accidente le costó mucho. No, le costaron años de dolor, O sea, y ahí arrancó con toda su situación personal. Ahí está. No, me recuerdo, perdón, Luis, creo que los artistas en general de la música tropical, sobre todo también los artistas de rock, han pasado también situaciones así, pero sobre todo los de la música tropical, son muchos los que han tenido accidentes. ¿Por qué? Bueno, porque se tienen que trasladar de
de un lugar al otro. En algunos casos, hacer durante una noche diferente, una cantidad importante de shows, Marcela lo sabe bien, y es parte de la movida que también tiene un momento, porque hay un momento de gloria, y este muchacho manejaba él viniendo con toda la alegría. Ahí te vemos con, sí, ahí te está, vemos mirá, con Hugo. No sé si tenés tele enfrente, Marce, pero mientras vos... Sí, a ver, contame, porque estoy un poco lejos, pero contame. Tranquila. Mientras vos estás hablando, estamos viendo imágenes de Pasión de Sábado y estás justamente vos. Con él. Que te está contando luego de una de sus performances. De sus presentaciones, seguramente, porque, bueno, los artistas nos cuentan siempre. Sí, Huguito venía un montón al programa. Por eso te digo, un tipo alegre, un tipo agradecido, siempre buena onda. ¿Viste esas personas que vos decís, qué tipazo? Bueno, eso es Huguito Flores. Claro. Recién estábamos recordando estas manifestaciones de él 3 años, justo 3 años antes, desmintiendo su propia muerte. La verdad que yo me quedé impresionado, ¿no? Incluso por la relación hasta temporal. ¿Qué recordás de eso? ¿Cómo fue que se dio ese trascendido que terminó siendo desmentido por él? Es que mira, hubo varios artistas que tuvieron que salir a desmentir sus fallecimientos que gracias a Dios no sucedieron, ¿no? No sé, son cosas que suceden en las redes sociales que yo tampoco las entiendo ni las puedo explicar demasiado, porque no se me ocurriría jamás hacer una cosa así. Pero la verdad nunca entiendo cuál es el fin, de verdad lo digo. No sé si el fin es que salga el cantante a desmentir, no entiendo mucho cómo es la movida de eso, porque no encuentro la gracia tampoco. Es realmente impresionante, perdón, que vuelva a lo que estábamos hablando de los artistas populares, porque vos lo sabés, Marce, debe seguir pasando, de hecho pasa, por supuesto, pero vos lo sabés con más detalle, esto que decía recién Pablo, los artistas que aprovechan su momento y meten 5, 6, 100, no sé cuánta cantidad en una noche de show y se tienen que trasladar indefectiblemente en autos, camionetas, en este caso Huguito estaba manejando su propio auto, y la verdad que las rutas argentinas por momentos son muy peligrosas. Sí, pero bueno, este no es el caso de que él estaba corriendo a un show. Él estaba siendo tranquilo con su familia, para que su familia disfrute del show, del día de la primavera, si quiere la cosa. Sí es verdad lo que decís, y es verdad de que quizás lo que no se ve a veces, estaría bueno que todos empecemos a ver la previa a esta cantidad de shows. Porque digo, como explicaban muy bien ustedes, cuando llegan esos 5 o 6 shows por noche, 7 si querés con toda la suerte, que es un montón, casi te digo que es un montón, y casi que ni se da muy pocos casos, tantos shows en una noche. La verdad es que los artistas, ¿sabes lo que esperan en ese momento? ¿Sabes los años que pasan para que llegue ese momento? Claro. Es buenísimo. Lamentablemente estamos hablando hoy de que Hugo le sucedió esto, pero si no estaríamos celebrando el éxito que tiene. Estaríamos felices porque llegó, porque lo logró, porque trajo la guaracha a Buenos Aires, como otros referentes de la cumbia santiagueña. O sea, es importante, es música de nuestro país. Digo, eso está presente y la gente lo vemos hoy en las redes y lo vemos reflejado en lo que está pasando con el fallecimiento de Hugo. Todo es un medio nacional, que hoy estamos hablando todos de esto. Tal cual. O sea, la guaracha es un género nacional, es popular, es argentino, digo. Porque yo siempre menciono y le doy el valor a estas cosas porque estos artistas son los que nos hacen que conozcamos esta música, que representan a un montón de otras personas. Sí, absolutamente. Y repasando la vida personal de Hugo, vos seguramente lo sabes, Marce, se había casado hace muy poquito. Muy poquito, 6 días. 6 días se había casado. Y esto, la verdad que acá hago un mea culpa desde que empezamos el bloque, no de que empezamos a hablar con vos, pero de que empezamos el bloque, no lo hemos mencionado como se debe. No solamente murió Huguito Flores, también murió su esposa. Digo, un accidente tremendo que... Y su cuñado. Y su cuñado también, tenés razón. Digo, y le suma... Y la hija de 3 años, de 3 añitos. Sí, está muy grave. Y le suma más dramatismo esto que venimos diciendo, que se podría haber evitado. Marce, vos no tenés el televisor cerca. Ahora la vamos a pasar de vuelta. Las imágenes del camión, la verdad que impactan. Vi algunas fotos y... Es un camión que... Bueno, te paso la información en el último momento. No podría estar circulando... No tendría que estar circulando jamás ese auto por las rutas. Jamás. Atención, Marce, dame un segundito, por favor, porque te imaginarás, estamos con la investigación. Pero también. por supuesto, Dame un segundito, quiero seguir hablando con vos. 5 en punto, noticia urgente que la trae Pablo Ponzone sobre el caso. Dale.
La información es urgente y es sobre este caso. Había sobrevivido al accidente la chiquita de 3 años, pero lamentablemente tenemos que decir que hace muy pocos minutos finalmente murió la hija de Hugo Flores y de su pareja, que también falleció. Una tragedia que se lleva la vida de 4 personas entonces, reiteramos. La nena que había sobrevivido al primer impacto en la tragedia allí en la ruta 34 de Santiago del Estero, finalmente falleció. La pequeña hija de 3 años de Hugo Flores y de su reciente esposa, que también lamentablemente perdió la vida junto con su hermano. ¿Qué decirte, Marcel? La verdad que... Ay, no, chicos, no lo puedo creer. Ay, sí. La verdad que no podemos dejar de contar esta noticia, por supuesto, nos entenderás, Marce, nos agarra... Pero por supuesto, chicos, no. Con vos al teléfono, pero es una tragedia de proporciones tremendas, Marce, tremendas, porque ya es muy... de Hugo. Estamos hablando No, es muy de una injusto familia esto, entera. Martín. Sí, es muy injusto, Martín. La verdad es que, perdón, pero me emocioné porque no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. ¿Viste? Cuando no puede ser. No puede ser que estemos hablando de estas cosas. No puede ser. No puede ser. No, y la verdad que esto se Perdóname. podía evitar, Bueno, claramente. porque ¿sabes qué? Porque Mirá lo que son esos que neumáticos. este camión, que ahora lo vamos a ver, esté circulando, como bien decía acá Luis Sasso, digo, que este camión esté circulando no es solamente responsabilidad del hombre que lo manejaba. Acá es responsabilidad también, y lo decía adelante, es responsabilidad del Estado, viejo. Nadie vio que este camión estaba circulando con una patente, Marce, que ni siquiera la pudimos identificar. Ni siquiera podemos decir que es una patente vieja. Ni siquiera entendemos de dónde salió esa patente. Ni siquiera de las viejas. Es una patente que jamás vimos en la vida, con 6 números, rarísima. Hay responsables de una tragedia de proporciones gigantes y entiendo, por supuesto, Marce, tu dolor. Ay, sí. Sí, ¿qué querés que te diga? A ver, no, es una familia destruida. Claro. Es una familia que hoy tiene que despedir a 3 integrantes, a 4 en realidad, perdón, porque también, 4 integrantes, y la verdad es que no hay palabras. Si vos tuvieses que... Porque digo, en el medio de la tragedia está bueno también saber de quién hablamos. Si vos tuvieses que describirlo a Hugo Flores en la escena de la movida tropical, ¿cómo lo describirías? ¿Qué legado deja en la movida tropical? Yo creo que es un gran referente de la guaracha. Creo que es un tipazo, es un tipo que lo vamos a recordar por siempre, con su alegría, con sus ganas. Era una persona que no tenía ningún tipo de problema, siempre muy amistoso, muy amigable, amoroso, educado, responsable, siempre con ganas de estar ahí. Ahora estaba preparando nuevos temas con otros artistas, preparándose para terminar el año con el Gran Rex, con todo. Digo, todo lo que eso significa es un montón para un artista, chicos, es un montón. Porque es una carrera. El Gran Rex es como el resumen de muchos años de laburo y después de ahí se empieza a soñar con el Luna Park y recorrer el país con tu música. Digo, eso es un poco la construcción de un artista. ¿Tenés algún detalle de cómo era el recorrido que él iba a hacer? Tengo entendido que iba a José Cepaz para festejar el día hoy. Para festejar el día de la primavera. Hoy. Mira, bueno, este fin de semana para nosotros es de mucho trabajo porque tenemos las fiestas del estudiante, fiestas de la primavera. De hecho, el sábado yo voy a estar al frente de una fiesta donde iba a venir a tocar Hugo Flores. De hecho, yo tengo la foto, sí, te lo juro, tengo la foto de la publicidad donde hay muchos artistas y el primero que se ve porque está ubicado en el medio y está ubicado para que vos cuando veas la foto lo veas a él porque encima tiene el traje más claro que el resto. Es Huguito, ¿no? ¿Viste? Más, saqué la foto la había publicado ayer y la saqué porque no me parecía y la saqué más allá de que viene un fin de semana por un lado de mucha fiesta y por el otro lado de mucha tristeza. ¿Y qué te parece? Aparte, uno sabe dónde se da cuenta la magnitud de la persona que murió, digo, aquellos que no teníamos esa cercanía, muchas veces en estos casos, en las personas que las despiden, ¿no? En las personas que en las redes sociales los despiden, sí. Marce, desde Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, hasta la relación que tenía con el Changuito Ceballos, también de Santiago del Estero, el jugador y todos de los Boca. Cantantes de la movida tropical. Fíjate, estoy repasando, Marcela, justo
Hay unos mensajes, por ejemplo, de Daniel Agostini. Sí. No se puede describir la tristeza que tengo por devastadora noticia. Huguito Flores y su familia, Dios los tenga en su regazo y su gloria, que en paz descanse. No hay palabras, no hay consuelo. Te vamos a extrañar, queridísimo Huguito. También escribe Rocío Quirós, día triste para la movida. Mi más sentido pésame a todos sus amigos, familiares, compañeros, que descanse en paz. También escribía el polaco, que puso, por supuesto, se despidió con la imagen, con una imagen también ahí de despedida. Karina la princesita, Hugo Flores, que en paz descanse. La movida tropical conmocionada de luto por esta nueva tragedia. Los nombres de las personas que, o sea, todos los referentes se referían a él, Marce. Sí, sí, porque la verdad es que, como te digo, era una persona súper amigable. Entonces, y aparte, su representante, quien es Jorge Ovejero, nosotros lo conocemos hace muchos años en la movida. Entonces también tiene que ver con eso, no es solamente Hugo. Es Hugo, algunos de sus músicos, que quizás pasó por otras bandas, el representante, digo, nos vamos conociendo todos. Entonces tiene que ver con eso. Sí, vos sabés que Pablo El cariño, Lescano, ¿no? Hablo del cariño, Sí, digo, del que nos cariño. tenemos entre todos. Te sigo enumerando, Marce, gente, artistas de la talla, que bueno, vos los conocés a todos. Sí, por supuesto. Pablo Lescano, cantante de Damas Gratis, que compartió un video en el que... Creo que ellos habían grabado un feat también, y creo que estaba por salir ahora al aire. O Sí, si estaba por salir inédito, quizá lo podemos llegar a tener. Habían grabado un videoclip y no estaba todavía. Todavía no estaba publicado, por eso. lo acababan de grabar con Huguito. Pablo Lescano y Huguito, te vamos a extrañar, un bajón, tu accidente fatal, abrazo al cielo y a vos, a tu familia. Y ahí contaba en este mensaje que habían grabado... un día, hace unos días, habían grabado un video que iba a lanzar un tema inédito de los dos, que seguramente, bueno, va a ser muy popular, por supuesto, como todo lo que hace Pablo Lescano y Huguito también. Yo lo que les quería decir también es que me parece que la movida, lo que nos pasa un poco, quizás no tanto en lo personal, pero puedo referirme a los cantantes y a los grupos en general, que creo que tiene que ver también con que piensan, me podría haber pasado a mí. Podría haber estado yo en esa ruta. Claro. Es que... Podría haber sido yo la que quiso pasar, o ¿me entendés a lo que voy? Digo, están todos expuestos, todos expuestos. Es inevitable, porque lo decía yo hace un ratito, las rutas argentinas muchas veces son muy peligrosas. No solamente en aquellas donde está la posibilidad de el sobrepaso, o digo, todas las rutas argentinas. Y las que no son peligrosas son re caras. Y las que no son peligrosas son caras. Pero en este caso, ponete un momento en esa familia que no hizo nada mal, que estaba manejando como corresponde, y de repente se cruza con un camión sin luces, aparte, seguro. Sin luces. Seguro. Completamente destartalado. Sin luces, claro. No tenía luces. Estaba transportando un tanque de agua. Un tanque de agua. Y algunos fierros tenía también. Que se le desprenden los fierros. Que aparte, vos fijate cómo terminó. Esto es un dato que es un detalle, pero vos fijate cómo terminó el auto Huguito Flores, que parece un acordeón. Y este camión... No se movió. No se movió. Claro. De lo duro que era ese camión, de lo viejo. Y una cosa más, chicos. Sí. En el medio de la ruta a la noche, que realmente es un campo descampado, que si vos ves a un lado y ves al otro, es oscuridad, no ves nada. Porque hablamos hoy con el diario del lunes, pero anoche a esa hora, sin saber lo que estaba pasando, no ves nada. No se ve nada. Fíjate, imagínate vos que en realidad yo creo que si vos tenés las luces reglamentarias, ponele que incluso tenga luz larga, este camión se le aparece a Hugo Flores. Es como una pared. Es como una pared, a 40 metros, 50 metros. Vos venís a la velocidad reglamentaria y no podés evitar el impacto. Lo que pasó es que lo que no se sabe si estaba detenido o estaba ralentizando la marcha para detenerse. Bueno, muy rápido no podría ir esto. Se encuentra repentinamente con el camión e intenta hacer una maniobra para esquivarlo y por supuesto no puede. En cualquier caso, si no estaba parado, este vehículo no podía ir a más de 30, 40 kilómetros por hora. Está prácticamente a los efectos del golpe es el mismo. El impacto es el mismo. Seguramente. ¿Cuántas tragedias por está estos sin luces, vehículos, ¿no? en esta ruta que además tiene su fama, algunos le dicen la ruta de la muerte, también. aunque no es la única la que le dice la ruta de la muerte, la ruta que viene de Salvador Massa, del norte de Salta, la de Rosario termina en Rosario. Claro. Es una ruta complicada, con tramos realmente complicados, y este es uno, ¿no? La ruta complicada con la negligencia del camionero son dos cosas distintas, digo, y si el camión hubiera estado en condiciones, esto quizás no sucedería.
Porque si no es como que, digo, hay que ir separando. La ruta es la peligrosa, bueno, la ruta es peligrosa. Ahora, ¿qué se hace para que la gente la pase mejor en esa ruta peligrosa? Claro, por supuesto. Yo en eso voy muy de la lógica y de lo que es el paso a paso, porque si no, no es como que esto no va a cambiar nunca, muchachos. La semana que viene nos vamos a lamentar Además, otro accidente. Si hay algo que también muestra que Argentina es un país hiper subdesarrollado, es que sigue habiendo rutas de doble mano. No existen más en el mundo esas rutas. Absolutamente. Esas rutas doble mano son un peligro, porque no sabes en qué momento te cruzas. Pero solo están en los países pero como el ¿cuántos nuestro? accidentes? Pero perdón, digo, ¿cuántos? Y esto, todos aquellos que hagan ruta de este estilo lo saben. ¿Cuántos accidentes tenemos de gente que quiere hacer un sobrepaso? Claro. Y como no llega o calcula mal, quiere meterse para adentro, no puede, tiene que tirarse a la banquina, termina chocando con el de al lado o peor, chocando de frente. Y vos fíjate, cuando la ruta Mar del Plata era doble mano, los accidentes que había, los que hay ahora, ninguno. Claro. Más detalles de lo que fue la tragedia con este camión. Insistimos, el camión empezó a ralentizarse. En ese momento no se sabe si es que quería tomar un camino para ingresar. Aparte sin luces a la sin noche, luces. Pablo, de entonces, la noche. Lo que pasó es que el auto de Hugo, que conducía el mismo, la banda iba en otro auto y termina impactando, porque al querer esquivar el auto, si bien toca a este camión, también termina impactando contra otro vehículo, que era conducido por una pareja de profesores que milagrosamente sufrieron solo heridas leves. Pero le dieron de frente, tuvieron que impactar de frente a la sorpresa de este camión que había bajado su marcha y no hubo más que hacer. Marce, quiero agradecerte por tu tiempo. No, por favor. La verdad que entiendo el dolor, por supuesto. Estamos viendo, repito, las imágenes tuyas con él en Pasión de Sábado, la verdad, todo muy pero muy triste. Te mando un beso enorme, muchísimas gracias. Un beso grande para todos y nuevamente mi pésame a todos sus seguidores, a su familia, a toda la gente que lo quería. Y el sábado, bueno, estaremos recordándolo en el programa. Un beso grande y hasta otro momento. Adiós. Beso, Marce, muchísimas gracias. Impresionante, iba a tocar en el microestadio de Ferro, un boliche en 11. Se presentaban en Rafael Castillo, Quilmes, Moreno, Complejo Serena, Isidro Casanova, Virrey del Pino, González Catán, Montegrande, Echeverría y Merlo. Todas esas fechas, todo su público quería venir a Buenos Aires y terminó. Y después terminaba en el Gran Rex. 17-13, la muerte de Huguito Flores, y ahora sabemos de toda su familia, no fue un accidente, fue una negligencia. Tal cual. Atención con esta noticia urgente, presten atención a lo que les vamos a contar porque esto sucedió en el sur de la República Argentina, en la Patagonia, un camión que cae al vacío con 12 militares en el interior y al menos 2 muertos, Pablo. Sí, por lo menos hasta ahora 2 muertos. Hay información que indicarían que se podrían llegar a ser 4. Las imágenes que están viendo corresponden al vuelco de un camión del ejército sobre esta ladera. Se fue al precipicio, cayó al vacío. Ocurrió sobre la ruta 62, camino hacia Lolog. Es dirección a San Martín de los Andes. Vos sabés que por ahí está el cuartel de Zapala también. ¿Cuántas veces hemos hablado de ese lugar? El de Zapala, el de el caso Carrasco. Sí, el caso Carrasco y otro reciente, ¿no? No se sabe todavía en qué condiciones está el resto de los soldados, porque fíjate vos la distancia entre la ruta y el precipicio hacia donde terminó y están siendo rescatados por Defensa Civil. Al menos 20 personas heridas. ¡Qué bárbaro! El vuelco se dio en una zona de curvas que todavía no entienden muy bien por qué se produjo. Si bien la zona de curvas peligrosas, los conductores de estos camiones del ejército que se trasladaron están acostumbrados a este lugar, pero hubo un desbarranco en una de las laderas y terminaron más de 25 metros abajo. Si esta es la profundidad real, obviamente, vacío, literalmente. Es un milagro que hayan muerto nada más que 2 personas. Sí. A ver, hay... Por ahora, por ahora. Hay muchas personas que están heridas. Bueno, ojalá que quede en esa cifra de muertos, pero esto es lo que está pasando ahora. Son imágenes que nos llegan exclusivas de los rescatistas. En definitiva, son los rescatistas, médicos y demás, guardia civil y bomberos que están trabajando en el lugar. Que evidentemente hay una distancia entre el precipicio
y la ruta, hasta ahí un guarrail, ¿no? Por Sí, lo que pareciera que hay un en el principio tope. de la imagen, Sí. fíjate el principio de la imagen, no sé si la podemos tirar de vuelta. En el principio de la imagen, quien está grabando muestra la ruta y se ve un guarrail y hay una distancia, no tan amplia tampoco, entre el precipicio y... Mirá cómo quedó el camión. Hay algo, Martín, que suele ¿Ves suceder. que ahí está el guarrail y ahí está por donde Fíjate la caída, evidentemente cayó, una caída tremenda, brutal. Y fíjate vos, sabés que hay uno de las situaciones que ocurren en estos lugares en el sur cuando se forma una pequeña capa de hielo que no se descongela porque el sol justo da o alguna de las laderas no permite el descongelamiento, y si son días de frío, esto puede ocasionar que el camión resbale, que resbale y que en este caso caiga al precipicio. El horario del accidente es aproximadamente 14 horas, por lo tanto en general esto no debiera ser motivo, el congelamiento del asfalto. Pero atención porque sucede, están investigando cuáles son las razones en este camino de curvas y contracurvas que termina provocando que este camión del ejército desbarranque con por lo menos 12 soldados a bordo y otros conductores, por supuesto. Quien tiene toda la información es Ernesto Arriaga, como siempre. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Candalás, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, realmente muy patético el lugar. Yo estuve hace 20 minutos en el lugar. Mirá. Estaba en San Martín de los Andes haciendo un chequeo y bueno, fui al lugar. El lugar, esto es muy importante decirlo, y hay 3 puntos fundamentales, Candalás. Primero, la ruta está bien, hace 7 grados, no hay hielo, no había nieve y no había agua, no estaba patinosa. O sea, no había malas condiciones en ese sentido. No había malas condiciones para nada, confirmado, yo estuve ahí. Por otro lado, recordemos que los camiones son muy antiguos, hay que ver si tenía la BTV hecha, la verificación técnica vehicular. La curva de 120 grados, yo estuve parado y realmente es catastrófico. Pero te voy a decir algo que va a impactar en la sociedad argentina y en los ministerios. La ley 24449, la ley de tránsito, la última firmada, dice bien claro, todos los ocupantes de un vehículo trasladando pasajeros e inclusive el conductor deben estar sujetados con un cinturón de seguridad. Eso no sucede, claramente. Entonces, exactamente, lamentablemente pedimos la BTV, pedimos los cinturones de seguridad, pedimos todo, pero las Fuerzas Armadas no tienen la culpa, sino la ley la tiene que aplicar un ministerio. Los soldados no van, esto es antes, ¿te acuerdas cuando era la colimba, el año 60, 70, pero de la ley? Después del año 2015, todos los sujetos que vayan, todas las personas que vayan en un auto, inclusive el conductor, deben ir sujetados. Tengo la ley y tengo el artículo. Entonces, lamentablemente, esto está bien, se ve venir. ¿Por qué? Porque no tiene BTV, supongamos que no tiene BTV, son camiones que tienen muchos años. No tiene los soldados sujetados. Vos me vas a preguntar, Candalás, ¿pero cómo va a ir sujetado? Sí, se le tiene que poner, los micros tienen que sujetados, las combis tienen los cinturones de seguridad y los taxis de la parte de atrás tienen que ponerse el cinturón, lo dice la ley. No, por supuesto. Esto puede prevenirse. No, si estaríamos en emergencia en una guerra, Ernesto, bueno, no. Sí. Perdón, que no quería interrumpirte. Adelante, Catalá. Pero vos sabés que mientras estás hablando, estamos viendo la imagen que grabó Lo estoy viendo. Bueno, lo estás y ahora viendo. estoy en la estación de servicio. Y la verdad que nos llama mucho, lo mencionaba Luisazo recién, nos llama mucho la altura. Sí. Algunos decían 10 metros que puede haber. 12 metros. 12 metros son. Es muy sorprendente esa imagen, ¿no? Digo, ¿cómo la describirías vos? ¿Vos estuviste ahí? Yo esta ruta la hice más de 20 veces y es una curva, son varias curvas de más de 100 grados, 120 grados, que tenés que reducir. Yo ando con un motorhome, un camión parecido a eso. Yo tengo un camión, Martín, un camión Ford 4000, un camión, manejo lo mismo. Tenés que reducir a 30 y dar despacito la vuelta en tercera o segunda marcha, porque el peso del camión, porque es más alto como el mío, te deriva para abajo. Está en pendiente además la ruta, además de la curva. Está con 12 grados de pendiente, perfecto. Pendiente para ellos volvían. Sí,
A ver, se nos cortó Ernesto, dale, Pablo. Te cuento más información sobre la cinta asfáltica. Se han observado manchas de aceite. Podría ser quizás lo que haya provocado el deslizamiento del camión por esta cornisa, 12 metros. La información es que hay 24 heridos graves. Atención con lo que estamos diciendo. 24 heridos graves, la mayoría de ellos militares. Son pertenecientes al Regimiento de Caballería de Montaña número 4. El siniestro ocurre a 10 minutos de San Martín de los Andes y la mayoría de los heridos fueron trasladados hace minutos al Carrillo, que es un hospital de la zona, y también al Hospital Chapelco, que queda ahí en San Martín de Tucumán. Bueno, perdón, Pablo, esto, por supuesto, hay una distancia enorme en esto que voy a decir, pero vos, Luis, viviste un accidente con un micro también en una ruta cuando eras vicepresidente de Huracán. Por supuesto no con esta gravedad, pero recuerdo que hubo heridos. No sé si, por supuesto no hay una similitud con caerse de un barranco, pero vos estuviste en un hecho bastante parecido, similar. Si no hubiera sido... Bueno, ahí rompió... Contá qué pasó cuando el micro, fue. Pues, todos recuerdan, fue el caso en Venezuela con el plantel de Huracán que volvía de jugar por la Copa Libertadores. El micro rompe los frenos, estaba en trayecto desde Caracas a La Guaira, que es donde está el aeropuerto de Caracas, y rompe los frenos y el micro empieza a tratar de frenar. Hizo varias maniobras para frenar, una de ellas golpear un auto adelante y demás, hasta que encontró una salida hacia arriba, tienen un nombre que son unos terraplenes que deberían ser para frenar este tipo de situaciones, pero casualmente lo que se había planteado es que al no haber ningún tipo de material que frenara el vehículo, lo que se había planteado era que volvía para atrás y se iba a ese lugar, caía para atrás a la cornisa. La pericia del conductor hizo que pudieran chocarlo contra el costado de la montaña y hacerlo volcar, y así evitó una catástrofe de estas características. De hecho, recuerdo que hubo jugadores de Huracán que resultaron heridos. De hecho, Patricio Toranzo creo que tuvo un problema en los dedos del pie, ¿no? Patricio Toranzo, Diego Mendoza, que hoy está conocido estos lugares con una chica famosa de la tele. Estos lugares, digo, que tienen la cornisa tan cerca, y la verdad que son peligrosos también, ¿no? Digo, hablábamos de los peligros que hay. En el caso de Huguito Flores, acá estamos hablando de otro peligro también. Ernesto, querido, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. 17:28, noticia en desarrollo, por supuesto, lo que está pasando en Neuquén. Te repito, con este camión que desbarrancó y por el momento se han contabilizado 2 muertos. Ojalá que esto siga así. 17:28, noticia urgente, dale. Y la noticia urgente la trae Pablo Ponzone y enseguida me voy con Javi Mozo, que está en vivo trabajando en el lugar. Pero contanos, Santo, de qué se trata. Una persecución de policías que seguían a delincuentes en la zona de Ituzaingó terminó con un policía herido mientras se realizaba un tiroteo en plena autopista del Oeste. ¡Qué bárbaro! Por Dios, imagínate ir por la autopista del Oeste y que se dé un tiroteo entre policías y delincuentes. Esto lo hablábamos hace poquito y decíamos, los delincuentes están dispuestos a todo, realmente están dispuestos a todo, inclusive a tirotearse en medio de una autopista. Está trabajando en el lugar Javi Mozo. Javi, buenas tardes, ¿cómo estás? Te renuevo el saludo. ¿Qué haces, Martín? Chicos, ¿cómo va nuevamente? Buenas tardes. Es así, estamos aquí en el acceso oeste, en la colectora del acceso oeste que va hacia la zona de Luján, hacia la provincia, y la Guitarrita, como para que se den una idea, una persecución que se suscita en el centro de Ituzaingó. Ven, a través de las cámaras del monitoreo municipal, un auto en actitud sospechosa y reconocen una patente. Esa patente indicaba que en muchas ocasiones el auto que está a mis espaldas, el Ford Fiesta gris, había estado en salideras bancarias. Se da la voz de alerta. Empieza el recorrido por parte de la policía para intentar localizar a este auto. De repente llegan acá en persecución. Vienen de la zona del otro lado de la autopista, del otro lado del acceso.
vienen por el puente que está mostrando Claudio en este momento, doblan aquí en el acceso a la izquierda. Y acá lo loco de todo esto, chicos, y les voy a pedir que presten mucha, pero mucha atención. Uno diría, como está el vehículo en este caso, uno diría que el vehículo quedó ahí. Se rompió, chocó, lo que sea, pero que quedó ahí. No ocurrió eso. El vehículo sigue por la colectora y va a llegar a la otra bajada o subida de la autopista. En este caso, a la salida de la autopista hacia la colectora. ¿Pero qué es lo que hace el delincuente? Se mete en contramano. Se mete en contramano por la autopista. Repetila ahora, Javi, esto. 12:30 del mediodía. ¡Qué bárbaro! Claro. Contramano. Se mete en contramano por la autopista. ¿Y a dónde va a salir? Va a salir precisamente en la salida de lo que sería el peaje. Ahí se ve el peaje, la cabina del peaje. Va a pasar en contramano por el peaje. Va a venir el auto perseguido por una patrulla de la policía bonaerense. Va a venir haciendo este recorrido. Va a venir así. Viene por acá. De hecho, fíjense el cono, el aparato es el plástico naranja que ha sido también corrido en la persecución. Fíjense las marcas, porque la patrulla bloquea, sigue de largo y queda en esa posición. Claro. Y el auto, a la velocidad que venía, bloquea, le pega a la columna de iluminación. Fíjense, hay elementos acá, luces y demás. Da una voltereta. Un trompo. Fíjense todas las marcas acá. Da un trompo. Fíjense las marcas de la rueda. Y va a quedar mirando como si entrara a la autopista. ¿Se dan cuenta? Sí. La locura, ¿no? De todo esto. Rompe Javi, luneta, rompe todo el lateral izquierdo. De hecho, está bastante roto acá porque es con este sector del auto, que vendría a ser la parte del baúl trasera derecha, con la que al bloquear en la frenada por doblar, le pega a la columna y hace un giro, hace un trompo y queda mirando para allá. Claro. Un solo delincuente detenido hasta el momento en la comisaría número 3 Claro. y acá esperando a la científica para hacer los procedimientos de rigor. Eso te quería consultar porque tenemos la información de que hay una persona de 25 años detenida que estaba conduciendo este auto. Exacto. Este auto fue captado por el servicio de monitoreo de la zona de Ituzaingó cuando estaba merodeando la zona del Banco Galicia de Ituzaingó, en donde se presumía estarían esperando para una salidera. Esperaba que alguna persona salga con dinero del banco, con algún dato, vamos a ver si de adentro o cómo, y con ese dato pensaban robar. Los vieron justo. Ahora, y ahí fue que los mandaron a la policía y empieza esta persecución. ¿No da la sensación ¿No les da la sensación permanentemente de que no muere más gente de casualidad? Sí, sí. Milagrosamente, porque en este caso en particular, Javi, repetime esa secuencia y si podés mostrarla porque estás en el peaje. A las 12:30 del mediodía, que en una persecución se meta de contramano por el peaje, te podía. Mirá, hablábamos, mirá cómo todo se concatena, ¿no? Digo, un milagro. Vos por ahí venías con tu familia tranquilo y te lo pone de frente un delincuente que se está escapando de la policía. ¿no? Y a eso sumarle las balas. El tiroteo se produce en las calles de Ituzaingó, donde hay un policía que termina siendo herido y detectan cuando llega a este lugar, por supuesto que era el mismo vehículo que estaba en ese intento de salidera y que había repelido con disparos a la policía, hiriendo a uno de los que lo estaba siguiendo, o sea, a bordo de un auto. Javi, ese peaje es el que vos decís que se metió de contramano. Sí. Repasame eso cuando puedas. Este es el peaje, claro. Este es el peaje, claro. Ese es el peaje, Martín, chicos, que el auto se mete en contramano, perseguido ya desde varios kilómetros por la patrulla que está acá a nuestras espaldas, que también quedó en una posición bastante compleja. Los efectivos policiales están bien, al menos
ellos dos están bien, han sido llevados seguramente a una guardia, la patrulla está inutilizada, están esperando a la científica de la policía, ¿para qué? Para levantar rastros tanto de la camioneta como del vehículo, levantar huellas para ver si alguna de esas huellas se condice con algún delincuente que haya usado el vehículo en tantos robos, en tantas salideras bancarias. ¿Por qué? Porque lo que decíamos anteriormente es que esa patente ha sido reconocida en el monitoreo como que es una patente que se venían haciendo muchas salideras bancarias con este vehículo, patente y vehículo en general. Una pregunta, ¿a qué hora fue el hecho? ¿Dijiste 12 y media del mediodía. 12 y media. 12 y 20 es el llamado al 911. A ver, pasaron 4 horas y media. 4 horas y media. Más o menos. ¿Todavía no levantaron rastros ni del auto Más. ni del...? 5 horas y media. 5 horas y 20. ¿Todavía no hay peritos Todavía en el lugar? nada. Qué Todavía cosa, ¿no? Qué cosa... ¿Todavía no han llegado los peritos? Todavía Qué bárbaro, me había perdido ese detalle. Tenés razón, Luis. Sí, demasiado. De hecho, se están esperando la llegada de los peritos para poder agilizar el tránsito. Imagínate que esta además, es una bajada de mucho tránsito, anda mucho tránsito a los alrededores, lo que están esperando es que lleguen los peritos para... Esto hace 2 horas estaba cortada, esta bajada no se podía utilizar, directamente había que seguir por colectora. Hace 1 hora y media aproximadamente se habilitó lo que es la mitad de la bajada para que no fuese tan cuello de botella esta zona. Claro. Qué bárbaro, Javi. La verdad que estamos sumamente sorprendidos por tu relato, por el trayecto que hicieron los delincuentes. No, tremendo. El trayecto que hicieron los delincuentes, lo temeroso que fue el escape, la persecución, que hasta inclusive en el medio de la balacera se meten en contramano por el peaje, donde claramente te das cuenta que estás perdido, digamos, no hay posibilidad de escapar de eso, digo, ¿no? Y todo lo que podría haber pasado, que gracias a Dios no sucedió, porque vos imaginate, a esa hora del mediodía, por el centro de Ituzaingó, alrededor del banco, emprende la huida a tiros, seguido por la policía, uno de los agentes de la policía termina herido, y después termina yendo para el acceso donde en esta colectora vuelve a ser seguido por otro grupo de policías que finalmente le terminan capturando. Ahora, había uno solo en el auto, pero esta organización, esta banda... Había uno solo en el auto. Claro, esta banda estaba conformada por otras personas que evidentemente estaban a punto de realizar una salidera en el Banco Galicia de Ituzaingó. Bueno, por eso sería bueno que hagan la pericia, y ¿no? sí, Cuanto antes. vos observá esto, mirá. Ahí, ¿no? Observen esto con la violencia que le pegan a la columna, con la violencia que le pega el Fiesta a la columna, que rompe todo. Claro. Fíjense, le pega a la columna y el vidrio, y lo que cubre el vidrio, que es lo que está en el foco, en la iluminación puntualmente, caen, y fíjense, todos los vidrios que hay acá es producto de la lámpara puntualmente que va ahí arriba de la columna de iluminación. Es tan fuerte el golpe. Imagínense cómo quedó, bueno, lo estuvimos mostrando, ¿no? Cómo había quedado el auto, la parte trasera derecha del auto, totalmente dañada y su cubierta, su goma trasera derecha totalmente salida de sí. Obviamente todo roto, ¿no? La punta de eje y demás. Fíjense, miren, les volvemos a mostrar la luneta completamente destruida que estaba por ahí tirada y fíjense lo que es la parte trasera derecha del vehículo. Impresionante. 17:38 la República Argentina. Gracias, Javi. Enseguida volvemos para allá. Pero ahora, noticia urgente que tiene que ver con lo que te comentábamos hace un rato nada más. El desbarranco de una camioneta en San Martín de los Andes, de un camión en realidad, que transportaba soldados y lamentablemente hay que contar más muertos, Pablo. Sí, tal cual, Martín, porque ya son 4. La información es urgente, ya son 4 los muertos y 18 heridos, algunos de ellos de gravedad, luego de que el camión del ejército perteneciente a la caballería montada número 4 cayera y se desbarrancara entre 12 y 15 metros en una curva caracol que existe a tan solo 10 minutos de San Martín de los Andes. Urgente. Los muertos ya son 4, hay 18 heridos. Soldados heridos, algunos de ellos de gravedad. Entre los fallecidos
las personas que quedaron atrapadas debajo del mismo camión que en la caída termina rodando y aplastando también a los soldados que eran disparados de adentro del vehículo. Ahí tenemos una imagen más de cerca. Miren lo que es esa fotografía, es realmente tremenda porque los soldados, claro, se iban asistiendo entre ellos, entre los que podían, pero en total son 4 los soldados fallecidos de este camión que cae a lo vacío. Ernesto Arriaga recién nos decía 12 metros, algunos reportes hablan de 15 metros. Lo cierto es que la altura es muy, pero muy amplia, muy grande, y el camión cae al vacío. No se sabe todavía por qué. Van a ser fundamentales los peritajes para poder determinar en qué circunstancias, qué es lo que pasó. Puede ser tranquilamente, Luis, que les haya pasado lo mismo que les pasó a ustedes en Venezuela, que se haya quedado sin frenos, por ejemplo, que no haya podido maniobrar y que haya caído directamente. Sí, problemas de mantenimiento es habitual en estos casos, ¿no? Porque se supone que esta gente conoce este tipo de caminos y sabe cómo manejarse. Sí, eso le llama la atención. Sí, perdón, Luis. Perdón, Pablo, quiero decir. Hay una mancha, te reitero, hay una mancha de aceite y lo más importante, en estos momentos, en este momento todavía están intentando sacar soldados que quedaron atrapados en el camión. Tremendo, por Es decir Dios. que estamos hablando de un accidente muy grave. De grandes dimensiones. Con 4 personas confirmadas que han fallecido y hay otros soldados que están con su vida en peligro. Pero aparte, mirá lo que es, perdóname, mirá lo que es esta imagen que es agrandada. Impresionante. Donde se ve cómo hay claramente lo que vos decías, Pablo, esto de que tratan de sacar a los soldados que han quedado debajo del camión, porque el camión cae boca abajo, claro, cae volcado. Va rodando y termina boca abajo. Entonces, claro, hay soldados que quedaron debajo de la estructura del camión. La estructura, entre los hierros retorcidos, por eso no podemos confirmar todavía que el número de víctimas sea tan solo 4 personas. Obviamente lamentamos este incidente. Aparentemente lo que han detectado es una mancha de aceite en principio. Lo que no sabemos es algún conflicto con el freno, si es una mancha de aceite del mismo camión o de otro vehículo que terminó provocando este deslizamiento atrás de la cornisa. Por eso es que lo escuchaba a Arriaga. Sí, Ernesto. A Ernesto, y me acordaba, vos recordabas el accidente de Huracán. Uno de los pocos que no tuvieron ningún tipo de lesión a pesar de todo este derrotero tan dramático fue, no me acuerdo quién fue el jugador, pero se puso el cinturón y se agarró de ese cinturón, no se lo sacó hasta que terminó toda la vuelta. Y no tuvo nada, no le pasó absolutamente nada. No le pasó nada, mirá qué importante. Absolutamente nada. Te digo porque el consejo de Ernesto es más que bueno, a pesar de que parece que no te va a salvar en esta situación. Yo por eso te preguntaba, Luis, tu experiencia, porque la verdad que viviste esta situación similar. Claro. Entiendo, vos no viajabas en ese micro, ¿no? Vos viajás atrás. Venía atrás. Pero igualmente viste toda la situación y la verdad que pudo haber sido una tragedia como esta, que fue una tragedia. Igual, porque en realidad volvía el micro, si el micro volvía hacia atrás, porque no tenía ese retén que le permitiera plantarse ahí en esa subida, caía al precipicio en el otro costado de la ruta. Mira, acá me acerco por un momento al mapa satelital. Esta es la zona. No tenemos todavía identificado, por lo menos nosotros acá como para mostrarles fehacientemente, pero es alguna de estas rutas que tiene el barranco de casi 15 metros, ¿no? La ruta 62, a ver. Marcámelo. Mirá, acá me la está marcando. Esta es la ruta 62, me la está marcando Romy. Bordea el lago. En alguna de estas curvas es donde finalmente termina desbarrancando el vehículo. Esta es la ruta 62, estas son las curvas, y en alguna de esas curvas una mala maniobra o aceite en la pista, en la ruta, bien digo, y termina cayendo. Habla de una curva de 110, 120 grados, o sea, más de 90 grados, ¿entiende esto? Más de un ángulo, digamos, recto, ¿verdad? Aquí como para atrás. Al momento de girar se va como viniendo de frente, gira y va hacia atrás. Reiteramos, hay soldados atrapados en este momento en este camión. Las tareas de rescate no han terminado. Hasta ahora, 4 muertos en este incidente. 17:44, tremendo lo que está sucediendo en San Martín de los Andes, los trabajos que está realizando la gente de rescate, ¿no? Bomberos, Defensa Civil y demás. Bueno, vamos a cambiar de tema. Está con nosotros el querido Hernán Lecher porque se está debatiendo ganancias. Hernán, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que está pasando ahora con respecto a esto? Bueno, básicamente se aprobó en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Se está debatiendo justamente en el Senado. La segunda
la segunda votación, justamente para hacerla y convertirla en ley. Una ley que viene a empalmar lo que el decreto implica en materia de ganancias desde octubre en adelante. Bueno, desde enero del 2024 se actualizaría justamente con la ley. En términos generales, el planteo de la ley es básicamente el mismo que tenés en el decreto. Básicamente, 15 salarios mínimos, lo hemos dicho en varias oportunidades, 15 salarios mínimos por mes queda eximido del impuesto a las ganancias. La semana que viene, el día 27, se reúne el Consejo del Salario. Esto es importante porque va a definir el monto final del salario mínimo para octubre, con lo cual probablemente estemos hablando de esos 15 salarios mínimos de unos 2 millones de pesos brutos. ¿Cuál es la especulación para lo que va a pasar en el Senado, que finalmente va a terminar siendo probablemente aprobada? Se apruebe, ¿no? Por probablemente se apruebe. Esto es una modificación sustancial. A lo largo, te diría desde la tablita de Machinea, el año 89 hasta acá, sería el momento donde menos trabajadores y trabajadoras pagan ganancias. Ahora, Hernán, te pregunto, ¿me parece a mí o esto cambia el paradigma de este impuesto después de los años de Machinea hasta ahora? Estamos hablando desde el 2001. Sí, un poquito antes. Sí, lo cambia, efectivamente. Cambia completamente porque si vos tenés establecido que son 15 sueldo mínimo. Sueldo mínimo, más allá de que la inflación te vaya corriendo el valor del salario, finalmente no vas a pagar ganancia, digo, porque esa es a veces la trampa que puede suceder, ¿no? Y no, en este caso cambia. Sí, cambia, está bien el planteo, porque la verdad que convierte esto en un impuesto distinto. Claro. Es decir, hace Antes un impuesto... era un impuesto donde terminaban entrando muchos trabajadores que vos decías, che, no está para pagar impuesto a la ganancia. No, con ese o que quizás ganaba un poco mejor, pero finalmente era un trabajador. Mañana pierde el trabajo. Pero te quiero decir, no es el concepto original de impuesto a la ganancia que vos decís, lo gana, lo paga un empresario, lo paga alguien que realmente está cómodo, lo terminaban pagando trabajadores que ganaban un poquito por encima, pero eran trabajadores. Sí, pero pará, porque las personas que... Hernán ahora me ayuda con esto, pero las personas que ganaban un poco por encima son porque hacían sacrificios tremendos. Por ejemplo, vos te metés, si vos sos marino mercante y te metés a 3 meses adentro del mar y querés cobrar la hora extra, que creo que fue uno de los ejemplos que, ¿te acordás que se pusieron, eso? Sí, terminaban pagando una barbaridad de ganancia y después todo ese esfuerzo le quedaba en nada. ¿Te acordás eso que no querían, perdóname, que había trabajadores que no querían hacer horas extras? Porque con las horas extras se pasaba, entonces era preferible. Eso en parte, sobre todo pasaba en el sector automotriz. Efectivamente les quedaba un mango, pero... Vos hacías, digamos, te comía buena parte de ganancia, te comía buena parte del esfuerzo de la hora extra. Se había corregido con una cuestión que era, la hora extra ya estaba eximida, pero el problema es que nadie controlaba eso. Nadie lo controlaba. Entonces, medio que terminabas pagando sobre algo que estaba eximido, esto lo corta finalmente de raíz, lo que convierte, y está bien lo que dice Pablo, es un impuesto distinto, es a los altos ingresos. Un puchito, un 1%, paga, el resto queda eximido. Tal cual.